Bien, ahora sí. La idea un poco de esta clase es empezar con lo que va a ser el TP2, ¿sí? Para el trabajo práctico 2 vamos a hacer una fuente de alimentación. Les muestro un poquito, como para que sepan a dónde vamos, qué hicimos el año pasado o sea, el TP es igual, ¿no? Es más o menos, va a haber algunos cambios, pero menores. Entonces, nada, se los quería mostrar como para que vayan teniendo una noción de con qué nos vamos a encontrar y qué van a terminar haciendo. El circuito así completo es algo similar a esto, ¿sí? Va a haber alguna modificación, pero no va a ser muy grande. Y el circuito impreso va a tener esta forma, ¿sí? Esto es con la versión vieja de KiCad. No estamos viendo, profe. No está presentando. Sí. Una genialidad lo mío. Yo mostrando todo y me olvidé de poner presentar pantalla. Gracias. Tenían que adivinarla, era por ósmosis la cosa. Espérenme. Ahí sí. Ahí está. Bueno, este es el... se me fue. Espérenme que se me fue la ventana de... Ahí está. Este es el circuito el esquemático, más o menos, va a haber alguna modificación, pero a grandes rasgos va a ser algo similar a esto. No hace falta que lo vean en detalle porque después lo vamos a ir viendo cosa por cosa. Y este es el circuito impreso, ¿sí? Y en 3D, como para tener una idea, es algo así. La idea es que esto es una fuente de alimentación que tenga varias salidas. Acá está sin terminar porque esto va etiquetado con todas las tensiones y demás, pero algo de este estilo, ¿sí? En donde tenemos una entrada de alimentación que puede ser una fuente común o una fuente ATX de PC normal. Y un interruptor para encender esta fuente de PC y las salidas de todas estas tensiones. Así es como para tener una noción de lo que vamos a hacer. Este TP es una fuente switching. La fuente switching, capaz que alguno venga de algún colegio técnico, pero no vamos a dar por sabido, ni tampoco pretendemos que entiendan perfectamente cómo funciona una fuente switching, ¿sí? Eso es algo que se ve en electrónica de potencia, en quinto año, y ahí lo van a ver en mucha profundidad. De hecho, van a dedicar todo el primer cuatrimestre, si no cambia mucho el programa, a fuente switching. Entonces, digamos, ya con un nivel de conocimientos básicos muy avanzado, entonces, claramente en una clase, en una materia de primero, no vamos a andar explicando lo que explican en un cuatrimestre entero en la materia específica. Así que la idea es solamente tener una noción de las diferencias y un poco por qué una o por qué la otra, como para no estar tan en el aire, digamos, que no sea simplemente copiar el circuito, sino que por lo menos vayan entendiendo algunas cosas más de cómo funciona una fuente. Entonces, como dije, vamos a tener, hay dos tipos de fuentes, a grandes rasgos, después podemos dividir en mucha más cantidad. Y acá están, se me quedó sin minas el portamina, justo. Una pregunta. Perdón. ¿La Sí. estructura de entrega de este TP va a ser parecido al anterior o no? Sí, muy similar al anterior. Perfecto. Gracias. De nada. Es muy parecido. Digamos, va a haber algunas diferencias en cuanto a que hay más cosas para entregar. O sea, en este segundo TP, además de lo que ya hicimos para el primero, se va a agregar un panelizado, que es agrupar varias placas en un mismo PCB. Se va a agregar también el diseño del gabinete y un checklist que va a ser una especie de repaso de cosas que hay que revisar en un PCB antes de mandarlo a fabricar o entregarlo, básicamente. Que son cosas que tenemos que ir chequeando que esté todo ok. Pero sí, básicamente lo mismo. ¿Se acuerdan en lo que mostré yo del tipo Excel donde decía los entregables? Y ahí estaba marcado qué cosas eran para el TP1, qué cosas se agregaban para el TP2 y qué cosas para el TP3. Bueno, entonces un poco se va a basar en eso.
Después igual vamos a verlo más cerca de la fecha, pero la idea es que ni bien terminemos el PCB, ya lo entreguen. Así similar a lo que hicimos con el TP1, entregan y una semana después. Y el gabinete lo entreguen después de que se den todas las clases de la parte 3D, que son más o menos 4, entre 3 y 4 clases. Entonces ya pueden entregar una parte, ya nosotros podemos adelantar con las correcciones y que no dejarlo todo para el último momento, porque si después entregan todo junto, es más pesado para nosotros para corregir y se demoran más las correcciones. Bien, espero que se haya aclarado lo que preguntabas. Sí, sí, sí. Gracias. Buenísimo. Básicamente tenemos dos tipos de fuente. En realidad cada una después se divide en un montón de tipos de fuente más. Pero son básicamente fuentes switching y fuentes lineales. Y ahora vamos a ver un poquito cómo es cada una y la principal diferencia, digamos, por qué están tan divididas, y la principal diferencia es la eficiencia. Entonces tenemos que, para entender un poco más, definir lo que es la eficiencia. La eficiencia en general se anota como eficiencia porcentual, porque siempre es un porcentaje con lo que se define, y es la potencia que yo entrego, la potencia de salida, potencia de output, dividido la potencia que recibo, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, para cualquier equipo, y esto por 100 por ser porcentual, para cualquier equipo que yo tenga, yo le estoy entregando una cierta cantidad de energía y ese equipo me va a estar devolviendo, o sea, va a estar haciendo algo con eso y entregando la otra parte. Entonces, por ejemplo, para una fuente de PC, supongamos una fuente de PC más o menos eficiente, que son de 600 watts, por ejemplo. 600 watts es lo que puede entregar esa fuente y es lo que va a darle al motherboard, la placa de video y demás. Pero lo que va a sacar de la red eléctrica, o sea, lo que va a chupar desde el enchufe, es más de 600 watts. Y la diferencia entre esas dos cosas es lo que nosotros tenemos como la eficiencia. O sea, por ejemplo, si yo voy a agarrar una fuente que tenía por acá, que no la dejé a mano, así que denme un segundo. Les voy a mostrar una fuente de 12 volt común, barata. Acá está. Y fíjense que dice, lo voy a anotar por acá, input tiene de 100 a 240 volt, una corriente máxima de 0,9 amperes, y como salida dice 12 volt, 2,5 amperes. Esto para esta fuente en particular. Entonces, con estos datos podemos llegar a calcular la potencia que entrega y la potencia que consume desde la red eléctrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo práctico de cómo sería esto. La potencia de salida es esto, 12 volt por 2,5 amperes. Acuérdense que la definición de potencia que habíamos visto antes, de potencia, era tensión por corriente, ¿sí? Esa es la definición de potencia. Entonces, en nuestro caso, la potencia de salida, que es lo que yo uso, es 12 volt por 2,5 amperes, ¿sí? Y acá hay un detalle que más avanzado van a entender bien por qué. Esta corriente que me menciona la fuente es la corriente máxima que va a tener. O sea, nunca esa fuente va a consumir más de 0,9 amperes, ¿sí? Y esta corriente máxima se da con la tensión mínima, porque, digamos, si yo multiplico esto 0,9 por 100, me va a dar 90 watts. Y si yo lo hago por 240, va a ser 216, si no me equivoco, watts.
Entonces, con esta corriente, si yo estoy usando 240 volt, digamos, la potencia que estoy consumiendo de la entrada es más o menos la misma, porque depende de la potencia que yo estoy entregando. Entonces, la idea es que se utiliza siempre el valor menor, porque eso, digamos, es el caso de mayor corriente. No es lo más claro, perdonen que esto no es lo más claro, quizás más adelante se entienda un poco mejor, pero créanme que el valor de corriente máxima se da con la tensión mínima, ¿sí? Acépteme eso como algo verdadero, ¿sí? Entonces, yo pongo 100 volt por 0,9 amper, y esto me va a dar 12 por 2,5 me da 30 watts sobre 90 watts, ¿sí? O sea que yo puedo decir acá que esto me va a dar un tercio, o sea, más o menos 33,3% de eficiencia. ¿Qué significa esto? Que la diferencia entre estos dos lo está consumiendo la propia fuente. O sea, a mí la fuente, digamos, si lo dibujo como el dibujito de fuente que veíamos, que me entrega acá. Yo tengo una fuente acá que me está entregando, bueno, en realidad es de alterna, pero me está entregando 100 volt, ¿no? Y la fuente esta de 12 volt lo va a convertir de alguna manera y acá va a sacar 12 volt y 1,5 amper, 2,5 amper. Bueno, y acá yo voy a tener mi carga. Esta parte de acá es la fuente que les acabo de mostrar, que está sacando 100 volt y 0,9 amper y está entregando 12 volt y 2,5 amper. La diferencia de estos 60 watts que hay de diferencia los está consumiendo la propia fuente, ¿sí? La fuente esta está consumiendo energía, ¿sí? Y por eso cuando nosotros vamos y agarramos una fuente de alimentación, no está fría, ¿sí? Nosotros agarramos una fuente que está enchufada así es un rato y la fuente normalmente va a estar tibia o caliente inclusive, ¿sí? Entonces por eso esa diferencia, esos 60 watts que está en este caso, es la eficiencia la diferencia entre lo que está tomando de la red eléctrica y lo que puede entregar. Bueno, esto es una eficiencia para una fuente switching, es una eficiencia baja. Igual es como para estudiar un poco más cuál es la corriente real que consume permanentemente. Eso es un valor pico máximo y es probable que la real sea un poco menor. Entonces tenemos para este caso una eficiencia del 33%. Y para otro caso, les muestro otra fuente. Esta es otra de un cargador de notebook, ¿sí? Fíjense, ahí están los datos, que dice también 100, 240, 1,7 amperes. Y lo que entrega es 19,5 volt y 6,15 amperes. Y ahí ya me da el dato también que son 120 watts, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar esta otra, ¿sí? Ese es el cargador de la notebook que estoy usando ahora. Y vamos a hacer el mismo cálculo, ¿sí? Entonces, tenemos potencia de salida sobre potencia de entrada por 100. Estoy medio al final de la hoja casi. Y esto nos da de potencia de salida, es este dato de acá, 19 volt por 6,15 amperes, 19,5 por 6,15. Y en la entrada, 100 volt y 1,7 amperes. 100 volt por 1,7 amperes. Igual a, bueno, 120, porque ni hago la cuenta, porque tomo el dato este, y abajo me da 100 por 1,7, 170. ¿Sí? Y ahí hacemos la cuenta y podemos agarrar la calculadora. Hacemos 120 dividido 170 y nos va a dar 70%, 70,6%. ¿Sí? 70% vamos a redondear. Entonces,
¿Qué significa esto? Que consume también, esta fuente también va a usar parte para trabajar, pero digamos va a usar menos, va a usar 50 watts de, digamos, como consumo propio. Y si mucho más de uno habrá visto en las computadoras así, que son, digamos, como de alto rendimiento, cuando buscan la fuente dicen, no, que sea Gold Plus, no sé cuánto, 80 y no me dice 80 o algún valor así similar. Bueno, eso es la eficiencia. Significa que si yo estoy entregando al Mother 800 watts, de la red está consumiendo 1000 y el 80% lo entrega como potencia útil, ¿sí? ¿Se entiende un poco el concepto este de eficiencia? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿O alguna duda o algo que Sí. quieran consultar? Bueno, ok. Entonces, A mí me quedó medio duda eso de que ¿lo por qué explicamos? dijiste que del 100 voltios, o sea, siempre el menor voltaje corresponde al amperaje, pero bueno. Sí, es como que, digamos, en una transformación, si yo agarro una fuente, un transformador, por ejemplo, que pasa de 220 a 12 volt. Vos tenés el transformador, el dibujo de un transformador es este, y entonces vos vas a tener de un lado, por ejemplo, 220 volt, y del otro lado vas a tener 12 volt, ¿no? Y lo que se mantiene constante de un lado y del otro no es la tensión ni la corriente, sino que es la potencia, ¿sí? Entonces, suponete que de este lado entrega 10 amperes, ¿sí? 12 volt, 10 amperes. ¿Qué potencia hay de este lado? 120 watts, ¿sí? Entonces yo sé que de este lado, considerando que no hay pérdidas en el transformador, en realidad hay pérdidas, pero son muy bajitas. Pero considerándolo perfecto, voy a tener 120 watts también de este lado. Entonces yo sé que agarro la calculadora, está por acá, y voy a tener 120 watts dividido 220 volt. Yo sé que del lado del primario, que es como se dice, voy a tener una corriente próxima a los 0,54 amperes, ¿sí? Porque esto es lo que me va a dar los 120 watts, también de este lado. Porque Claro, el transformador lo único que hace es transformarlo y nada más. se mantiene la relación. Se mantiene la relación de potencia de un lado y del otro del transformador, ¿sí? Entonces, basándonos un poco en eso, lo que se mantiene constante de un lado y del otro es la potencia. Entonces, yo no puedo tener una potencia mayor en un caso que en el otro, porque la potencia que yo voy a tener es la misma, ¿sí? Y si estos 0,9 amperes fuesen para los 240 volt, entonces yo tengo 216 watts. Y para tener 216 watts con 100 volt, necesito 2,16 amperes, ¿sí? Y ese no es el máximo es 0,9. Entonces es como que se puede concluir que el valor máximo se da con la tensión mínima, porque, digamos, necesito un valor de potencia que va a ser el máximo que voy a consumir, ¿sí? Es más o menos por ahí la explicación. Puede que tampoco haya sido del todo claro, pero por eso les dije en algún momento, créanme que es así, pero la explicación más profunda la van a tener un poco más adelante. Pero básicamente es eso. ¿Cómo? Eléctrica o electrónicamente, con 100 volt voy a necesitar más amperaje y con 220 un amperaje más chico. Exactamente. Para tener la misma potencia voy a necesitar más corriente en 100 volt que en 240. Entonces, por eso es que agarramos 0,9 y la mínima tensión, porque calculamos que esa es la potencia, ¿sí? Que de acá sale la potencia. Porque la corriente máxima la voy a tener con la tensión mínima. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió un poco? ¿Un poco mejor? Sí, sí. Bueno. Igual como les dije, son cosas que van a ir viéndolas más adelante, las van a ir desarrollando más en profundidad y se va a entender bien el porqué de cada cosa.
Entonces, bueno, nada, sacamos este dato. De que de estas dos fuentes podemos compararla y tenemos una eficiencia del 70% y una eficiencia del 33% para esta otra que es más de peor calidad. Y en los dos casos son dos fuentes switching. Todas estas fuentes que vemos habitualmente en un cargador de celular o en fuentes así de cargadores de notebook o de la fuente de un monitor y demás, son todas fuentes switching. ¿Por qué? Porque justamente son más eficientes y no desperdicia energía digamos, en la transformación. Y también habrán visto en las fuentes de laboratorio, tipo esta. Este tipo de fuentes de laboratorio, que las habrán visto, son muy pesadas, ¿sí? Y tienen un bruto disipador atrás, en general, ¿sí? Este tipo de fuentes. Bueno, este tipo de fuentes cuando son lineales. ¿Por qué? Porque en los laboratorios queremos que sean lineales. Después se va a entender por qué también, porque tienen menos ruido y demás. Pero lo que voy es que tienen un disipador muy grande atrás. ¿Por qué? Porque calientan mucho. Porque son lineales y no son eficientes. ¿Sí? Pero a veces para laboratorios se quiere, no es que se quiere que no sean eficientes, sino que una de las desventajas de las fuentes switching es que tienen mucho ruido eléctrico. Entonces, cuando estamos en un laboratorio, muchas veces no queremos eso, queremos que sean fuentes, digamos, de bajo ruido, para concentrarnos en otra cosa y no en la fuente. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver algunos detalles de lo que es la fuente lineal, ¿sí? De las características de una fuente lineal. ¿Sí? Y después de eso vamos a comparar un poquito una con la otra. En una fuente lineal, por ejemplo, que yo tenga de entrada 30 volt, ¿sí? Y en la salida, esto voy a tener ahora va a ser un transistor, después es un poco más complejo, pero es un transistor, ¿sí? Y una carga, que vamos a hacerla sencilla, y vamos a suponer que yo tengo ahí 5 volt, sin importar, o sea, no sé de cuánto es la resistencia, pero yo quiero que acá tenga 5 volt. Y que la corriente en este lugar sea 0,5 amperes. ¿Sí? ¿Cómo trabaja esto? Bueno, en los transistores, nosotros los vemos como que o están conduciendo o no lo están. O sea, o están cerrados o están abiertos. Pero la realidad es que en el proceso, en la mitad de camino, hay una región que se llama región lineal. Y que hay unas curvas, por ejemplo, un transistor súper común un transistor bipolar muy común es el BC548. Y vamos a ver las curvas que traen estos transistores y vamos a ver que en los gráficos que trae una parte que es, digamos, de donde sale esto de considerarlo región lineal. Y es en esta parte de acá. En estas curvas, que son de tensión y corriente, hay una parte que es lineal. Entonces, digamos, lo que yo tengo por un lado, lo tengo a la salida por el otro. ¿Sí? No me voy a detener en estas curvas, lo van a estudiar mucho en electrónica aplicada 1, pero en una parte donde el transistor se comporta de manera lineal. Entonces, lo que yo voy a tener a la salida va a ser proporcional a lo que yo tengo a la entrada. ¿Sí? Acá está. Entonces, yo defino una tensión en este punto en la base del transistor, de manera tal que la tensión que yo tengo a la salida la elijo yo, ¿sí? Y la corriente la va a sacar de la fuente. Siempre los transistores desde la base consumen muy poca corriente, una muestra de lo que tengo a la salida, y en el transistor lo que hace es la corriente viene desde la fuente. De acá solamente lo controlo, ¿sí? Es como que yo de acá tengo una perilla que defino cuánta corriente quiero que pase por arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la fuente? ¿Sí? Va a hacer que acá circule lo necesario para que acá haya 5 volt. ¿Sí? Y bueno, para esta carga que definimos aleatoriamente es 0,5 amperes
con 5 volt, ¿sí? Supongamos que es una fuente de 5 volt directamente. Y esta es una resistencia de 10 ohm, que es el caso. Entonces, ¿cuánta corriente está saliendo desde la fuente? Y lo mismo que acá, porque acá pasa de largo. 0,5 amperes. Entonces, en este punto voy a tener 0,5 amperes. Entonces, con estos datos, yo ya puedo sacar la eficiencia de esta fuente. ¿Sí? Pongo eficiencia. Es igual a la potencia de salida, 0,5 volt por 0,5 amperes. 5 volt por 0,5. Y la tensión en la entrada y la corriente en la entrada. ¿Sí? La corriente que yo tengo de este lado. 30 volt por 0,5 amperes. Entonces, ¿qué eficiencia voy a tener acá? 5 por 0,5 me da 2,5 watts. Le mandé una de más. Y 30 volt por 0,5 amperes me da 15 watts. ¿Sí? Justo la mitad. Y esto da... ¿dónde se me fue la calculadora? 2,5. Bueno, estoy con dislexia hoy. 2,5 dividido 15. ¿Sí? Un sexto. 16, periódico. Es 16,6%. Esa es la eficiencia que va a tener esta fuente. Es una fuente que tampoco es nada del otro mundo. No tengo acá 220 volt. Tengo 30. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si en lugar de 5 volt a la salida tengo 3,3? Otra tensión bastante común. Y esto es lo mismo. Lo que me cambia es el 5 volt este que tengo acá, nada más. Entonces, en la calculadora, ¿sí? Sería 3,3 por 0,5 amperes sobre 30 por 0,5. ¿Sí? 11%. 11% de eficiencia. En el caso de que fuese de 3,3 volt. ¿Sí? Por 0,5 amperes sobre 15 watts igual 11%. ¿Sí? Entonces fíjense que en una fuente así súper sencilla no logro tener una eficiencia mayor al 16%, al 11%. Y es una fuente, digamos, de bajos cambios. Recién agarramos un transformador, un cargador de una notebook que tenía 70%. Y ya estamos hablando de un producto comercial, no de algo que acá está súper idealizado, que no tiene ni consumo a ningún lado. ¿Sí? Recién veíamos, hicimos la cuenta y nos había dado 70% de eficiencia acá abajo. ¿Sí? Acá. Y es una fuente normal, digamos, de uso cotidiano. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, porque son fuentes switching y no son fuentes lineales. Y esta es la principal desventaja de una fuente lineal. La ineficiencia en el momento de entregar energía. ¿Y dónde va a parar esta diferencia? Estamos hablando de que acá tengo 2,5 y acá tengo 15. Estos 12,5 watts de diferencia entre estos dos. ¿Dónde se van? Acá. ¿Calor? En Sí, calor. ¿no? Exactamente. Por eso de repente cuando ustedes veían una fuente vieja o algo de eso, la agarraba y tenía un disipador como este, de este estilo. Y un ladrillo de aluminio más o menos. Un bruto disipador para una fuente. ¿Por qué? Bueno, justamente porque calentaban tanto, ¿sí? Y este transistor lo habrán visto también. Esto les voy a mostrar porque más de uno lo habrá visto, inclusive muchas veces cuando agarramos un amplificador viejo, en los amplificadores de audio también se quiere linealidad porque eso evita distorsión en el audio, ¿sí? Entonces ahí hay otro motivo por el que queremos linealidad. Pero habrán visto en fuentes de alimentación este tipo de reguladores, ¿sí? Este es creo que un 317 esto, sí, 317, ¿sí? Este tipo de reguladores que iban en esos disipadores monstruosos. ¿Y por qué venía con este formato? Porque calentaban un montón. ¿Sí? Son súper ineficientes en la forma de trabajo, entonces calientan muchísimo. Y esa ineficiencia se desgasta en calor. ¿Sí? Emite calor esto. Lo mismo pasaba hace, digamos, no tantos años, pero yo no me acuerdo, pero hará 10 años por ahí, que prohibieron las lámparas incandescentes y solo se podían vender lámparas bajo consumo. Algunos se debe acordar, pero por ahí hará 10 años, no hace tanto.
Y antes las lamparitas esas de incandescentes, que eran de 50 watts, 75 watts, 100 watts, y para iluminar un ambiente normal necesitabas una de 100 watts para que ilumine más o menos bien. Y vos ibas a cambiar la lamparita, si estaba prendida, la querías sacar y te recontraquemaba los dedos, porque estaba muy caliente, ¿sí? Usaba un filamento de tungsteno y eso calentaba como a 4000 grados para que eso se ponga incandescente e ilumine. Entonces, el objetivo principal era iluminar, no calentar, pero como no se conocía otro proceso, no digo hace 10 años, sino cuando se inventó la lamparita, no se conocía otro proceso, entonces no había forma de hacer que eso no calentara tanto. Y ahora, para iluminar un ambiente con una lamparita de LED de 10, 15 watts, ya estamos. ¿Sí? Es el 10% de la diferencia. Y uno agarra una lamparita de LED y no está tan caliente. Puede estar tibiecita, pero jamás te va a quemar la mano. ¿Sí? Entonces, bueno, la diferencia entre una y otra también es la eficiencia de las fuentes. Entonces, la principal ventaja o desventaja es la baja eficiencia, ¿sí? Y el tamaño. O sea, como voy a necesitar disipadores de este estilo, entonces, obviamente no puedo hacer una fuente que sea chiquita en ese sentido, ¿sí? Lo bueno... ¿Cuál sería, perdón, una pregunta, cuál sería Dale. un porcentaje aceptable de una fuente lineal? En realidad, cuando haces una fuente lineal, no te importa la eficiencia, porque si no, no la haces lineal. Cuando vos estás haciendo una fuente lineal es porque tenés otro objetivo. ¿Cuál es digamos, la principal ventaja de una fuente lineal? El bajo ruido. Ahora vamos a ver que las fuentes switching lo que hacen es conmutar permanentemente una señal. Entonces este tipo de... La conmutación genera ruidos justo en el punto de la conmutación y hace que mi fuente, digamos, en vez de tener mis 12 volts, digamos, perfectos, así súper, súper rectos, y va a tener un poquito de ruido, ¿sí? Si es switching. Y si es lineal, no lo voy a tener tan marcado al menos, ¿sí? Entonces es Claro, como entonces que no importa, digamos. cuando vos tu objetivo es que tengas una alimentación súper limpia, no te importa la eficiencia. O sea, porque Ah, perfecto. tu prioridad es otra. En cambio, cuando vos estás en una computadora que es todo digital, no te importa tres pepinos que sea limpia la atención, porque todo lo que es digital se las arregla con el ruido, no tiene problema. Pero este tipo de ruidos en audio sí es un problema. Sí puede llegar a ser un problema. ¿Sí? O sea, se puede filtrar también, es que esa es otra historia. Pero, digamos, si vos querés una fuente súper limpia en lo que te entrega, vas a ir por una fuente lineal y no te va a importar la eficiencia. Por eso es que las fuentes de laboratorio son lineales. Porque cuando uno está trabajando con un circuito y demás, uno quiere una alimentación limpia. Después, cuando vos lo vayas a sacar al mercado y demás, el producto ese, bueno, verás qué fuente le pones para que cumpla las condiciones. Si vas a necesitar que siga siendo una fuente de bajo ruido o no, se evaluará en su momento. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, esa es otra de las cosas, cuando uno agarra audio de alta definición, muchas veces hacen fuentes de alimentación lineales para que no le meta ruido a la fuente. Y después el amplificador va a ser un amplificador clase A o clase AB, que son lineales también, y también tienen baja eficiencia. O sea, vas a tener la baja eficiencia de la fuente más la baja eficiencia del amplificador. O sea, terminás consumiendo 1000 watts y usás en el parlante, no sé, 10, porque es muy, muy abrupta la diferencia. Porque vas a tener un 10-15% de eficiencia en la fuente y de eso un 10-15% en la amplificación del audio. Entonces, pero bueno, si vos querés un audio súper limpio y muy perfecto, no te va a importar que sea ineficiente. Claro, perfecto. ¿Cuándo puede llegar a servir una fuente lineal? Bueno, por ejemplo, si vos estás en el laboratorio y querés hacer alguna prueba, agarrás un integradito como el de recién, un LM317. No, ese era grande, tipo el encapsulado este. En la escuela siempre le dicen huevo frito, pero el formato se llama TO3. Y hay otros que son tipo TO220, que son como el 7812. Esperen que se lo voy a mostrar así se sacan la duda. LM317. Este integrado es una fuente variable en donde con dos resistencias ya definimos la tensión de salida.
Esto es TO220. Con las patitas dobladas o no, es TO220. No importa que la patita esté doblada. Entonces ahí está desintegrado y yo agarro, le pongo, no me acuerdo muy bien el circuito, pero era una resistencia acá y otra acá. Y acá esto a tierra. Y ya está, tengo una fuente de alimentación. Y según estos dos valores de resistencia, tengo la tensión que yo quiero acá. O otro también, 7812. LM 7812. ¿Qué tiene en la entrada? Entre 14 y 35 volt. Y a la salida, 12 volt, siempre. No le tengo que ponerle nada. Un capacitor acá y un capacitor acá. Que esta otra también los necesita, los capacitores que no los dibujé, pero también hacen falta. ¿Sí? Entonces, con 3 componentes, literalmente, hice una fuente de 12 volt, un amper. ¿Sí? Entonces, a veces, para hacer alguna prueba, no sé, tengo que probar un amplificador, tengo que probar un circuitito básico, no me voy a poner hacer una fuente switching, hago una de estas y ya está. Total, es para hacer alguna prueba. Y la hago en un ratito una fuente de estas. ¿Sí? En 5 minutos ya está armada. ¿Sí? Cuando una fuente lineal no es tan ineficiente o no es tan relevante la ineficiencia, fíjense, vamos a poner un ejemplo fácil. Supongamos que yo tengo una resistencia de 12 ohm, para hacer números fáciles. ¿Qué potencia? Si yo tengo 12 volt, acuérdense, B igual a I por R. ¿Cuánto es la corriente acá? I es igual a B sobre R. 12 volt sobre 12 ohm, 1 amper. ¿Sí? Entonces, yo acá puedo ya hacer una cuenta para ver la potencia de salida. Entonces, para la eficiencia, ¿sí? Eficiencia, supongamos que yo tengo 14 volt en la entrada. ¿Sí? Voy a tener 12 volt por 1 amper, 12 volt por 1 amper en la salida, y en la entrada 14 volt, 1 amper. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar esto? Bueno, agarramos la calculadora de vuelta. Y me va a dar 12 dividido 14. Perdón. 12 dividido 14. ¿Sí? Y me da 86% de eficiencia. Epa, esto era un poco más de lo que habíamos hablado. Pero la misma fuente, en 35, el otro extremo, 12 volt, 1 amper, y 35 volt, 1 amper. ¿Sí? Eso es como lo que se banca el transistor ese, ¿no? El, 14 y 35. Es lo que tiene adentro, claro. Sí, exactamente. 12 dividido 35. Ahí ya volvemos a valores más parecidos a lo que veíamos antes. 34,3%. ¿Sí? Entonces, cuando la tensión de entrada y la de salida están cerca, la eficiencia mejora bastante. Pero cuando está muy lejos, ¿sí? Empeora un montón. Entonces, esa es la particularidad que tienen las fuentes lineales. Las fuentes switching es como que no les importa mucho, tienen una eficiencia alta en general. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a eso. ¿Se entendió más o menos esto de la eficiencia y la relevancia que puede llegar a tener esto en un circuito? Sí. Acuérdense, buenísimo. Acuérdense que esta diferencia se va en calor acá. Entonces también, esa es otra cosa. Si yo voy a tener una eficiencia del 86% y acá se me van a disipar 2 watts, capaz que no necesito disipador. Pero si voy a disipar 19 watts, en este caso, que es la diferencia entre uno y otro, entonces es muy probable que necesite un buen disipador, no solo un disipador, sino uno bueno. ¿Sí? Y eso claramente siempre encarece. ¿Ok? Bien. Pasamos un poco ahora al concepto de fuente switching. Y a ver un poco cómo funcionan. También no vamos a hacer súper detallado esto, ¿sí? Porque sería una falta de respeto a los profesores de electrónica de potencia.
Así que entiendan que vamos a hacer muchas simplificaciones. Básicamente también vamos a suponer una tensión de entrada, que puede ser los mismos 30 de antes, y la fuente switching ya no es tan simple en el circuito. Voy a tener también un transistor, que va a ser el transistor de conmutación, que va a estar manejado desde la base, y acá voy a tener un inductor, un diodo, un capacitor, que como es de un valor alto, en general es electrolítico o de tantalio, y la carga. ¿Sí? En general, esto es DLC, RL, R de carga, mi transistor T, y ahí estamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo le dije que las fuentes estas conmutan permanentemente, van variando, ¿sí? entre prendidas y apagadas. A ver dónde queda mejor. Acá abajo me parece que va a entrar mejor. Entonces, lo que hacen las fuentes switching, ¿sí? Es... ¿Hasta dónde? 2 cuadraditos más tengo, hasta ahí. Es conmutar y prender y apagar directamente el transistor. O sea, no es que está a mitad de camino entre prendido y apagado. No, está o completamente prendido o completamente apagado. Y funciona en ese caso como una llave, ¿sí? O está abierto o está cerrado, ¿sí? No tengo punto medio. ¿Ok? Entonces, en mi circuito yo voy a tener prendido, ¿sí? Un tiempo, y apagado otro tiempo, por ejemplo, hasta acá. Prendido de vuelta, 2 cuadraditos, apagado otros 4. Y así indefinidamente. ¿Sí? Y esto, digamos, esto me va a dar un valor medio de esto, que va a estar más o menos en 1/3 del valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante 1/3 del tiempo está prendido y durante 2/3 está apagado. ¿Sí? Entonces, más o menos el valor medio de esta señal, si yo pudiera sacar un promedio de esta señal, el valor medio va a andar por acá. ¿Sí? En cambio, también puedo llegar a tenerlo mucho más tiempo. Puedo tener así, vamos a irnos a 2/3 para hacer números fácil. Y después lo apago. 2/3 de tiempo prendido y después lo apago. 2/3 del tiempo prendido y después lo apago. Y así indefinidamente. ¿Sí? Entonces el valor medio de esto va a estar más por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se regula la tensión de salida? Yo quiero los mismos 5 volts en la salida. Y bueno, con una relación variando el ancho de este pulso. ¿Sí? Este pulso acá está angosto y la tensión es baja. Y si lo hago más ancho, la tensión sube. ¿Sí? Lo que va a hacer después esta etapa de acá del inductor y el capacitor es filtrarlo para que a la resistencia le llegue algo parecido a una continua. ¿Sí? En el caso anterior me entrega una tensión continua, limpia. Acá no, me entrega algo que es muy parecido, pero tiene ruido, entonces tengo que mejorarlo con métodos de filtrado. Que un poco el inductor y el capacitor que están ahí están para eso. ¿Sí? Entonces, cuando el transistor está encendido, digamos, estoy en el caso de abajo, cuando estoy en este caso, la corriente de la fuente hace esto, hace este camino. Pasa por el inductor, carga el capacitor y alimenta la resistencia. Es la carga que tenga, ¿no? Es este punto de acá. ¿Sí? Es esta etapa de acá. O esta de acá, que sería lo mismo, ¿no? Y cuando estás abierto, la corriente no puede circular por acá. Pero van a ver después, a partir de física 2, que la corriente en un inductor no la puedo variar abruptamente. No puedo decir, bueno, ahora conduce, ahora no. O ahora va la corriente para el otro lado. No. La tengo como que descargar y pasar la corriente para el otro lado. Entonces, como no la puedo descargar así instantáneamente, la corriente sigue pasando por el inductor. ¿Sí? Es como que va descargándose. Pero como esta parte del circuito ahora está abierta, lo que hace la corriente es salir, digamos, cerrarse a través
perdón, acá no, al capacitor no, va directamente a la carga esta. Y el capacitor entrega un poco también de la energía que guardó, ¿sí? Entonces, y eso es durante esta parte de acá, durante el tiempo que está apagado, ¿sí? Entonces, en una parte del proceso, cargo el capacitor y le doy energía a la carga. Y en la otra parte, descargo el capacitor y la corriente de remanente que le queda en el inductor son las que cumplen con la necesidad de entrega de energía, ¿sí? Entonces, básicamente, así es básicamente el funcionamiento de una fuente switching. Entonces, no tengo un elemento lineal donde yo esté perdiendo energía, ¿sí? En este elemento, en el transistor, es donde perdía energía la fuente lineal, porque todo el tiempo estaba disipando energía. En cambio, cuando un transistor está completamente cerrado, es como una llave, como que estuviera un interruptor cerrado. La pérdida que hay en este momento es muy, muy baja, ¿sí? Es muy, muy baja la pérdida que puedo llegar a tener ahí. Cuando se cierra, hay un dato que nos dan, que es, ¿qué resistencia tiene ese transistor? ¿Sí? ¿Qué valor tiene ese transistor cuando está cerrado? Bueno, ese valor se llama RDS ON. ¿Sí? Es un parámetro del transistor. Y si yo agarro cualquier transistor, voy a buscar un transistor aleatoriamente, porque no busqué ninguno previamente, así que no tengo ni idea cómo me voy a encontrar. Voy a buscar un transistor de tipo FET, porque son los que se usan para fuente switching. Uno solo y que conduzca, por ejemplo, más de 1 amper, así se ve un valor real de ese parámetro. Con corriente constante mayor a 1 amper. Entonces vamos a ver si ya tengo alguno acá. 100 miliamperes, acá tengo uno de 3 amperes. Ese parámetro RDS ON, acá está, RDS ON. Como máximo 45 miliohms, ¿sí? Y agarrar un transistor así, fíjense lo que sale, 48 centavos, no es un transistor caro, de casi 4 amperes, y el encapsulado que tiene es súper, súper chiquito, ¿sí? SOT23. Vamos a ver algún encapsulado de estos. Y bueno, cuando está cerrado tiene 45 miliohms. Entonces podemos volver y hacer un cálculo rápido para lo que habíamos calculado antes. ¿Cuánto estoy perdiendo yo en el momento ese en este proceso? ¿Cuánto está perdiendo? Supongamos que está pasando 1 amper, ¿sí? Similar al caso que habíamos visto antes. Entonces ahí tengo que la potencia en ese punto es I cuadrado por R. ¿Se acuerdan? Acuérdense que la potencia la puedo calcular como B cuadrado sobre R, como B por I o como I cuadrado por R. ¿Sí? Cualquiera de las tres fórmulas son equivalentes. Como ahora tengo la corriente y tengo la resistencia, puedo usar esta fórmula. Entonces tengo I es 1 amper y el cuadrado es 1 y R me queda 1 por 0,045 ohms por 1 ampere al cuadrado, ¿sí? Así lo dejamos bien expresado. ¿Y esto qué nos da? 45 miliwatts. ¿Sí? ¿Cuánto perdía en el transistor que habíamos visto antes? 12 watts. 12,5 watts, ¿sí? Y en este caso está perdiendo 45 miliwatts. Sería 0.045 dividido 12, ¿sí? 3000, hice al revés la cuenta. 12 dividido 0.045. ¿Sí? 266 veces más es lo que yo estoy perdiendo en ese transistor cuando está en forma un transistor de una fuente lineal. Después hay otras pérdidas que no vienen al caso, porque en realidad se produce una pérdida en el momento de la conmutación hasta que se descargan todas las partes del transistor y demás, tanto en la conmutación a T-on o T-off hay pérdidas, pero bueno, no vienen al caso, no las vamos a calcular ahora, pero es como para que tengan una noción, ¿sí? De que recién veíamos 12 watts contra
0,45 o 45 miliwatts, ¿sí? No es nada. Entonces, bueno, este es el motivo por el que se usan fuentes switching y por qué se reduce tanto el tamaño, ¿sí? Porque fíjense que yo para poder conducir esto no necesito disipar nada, no necesito mucho espacio para poder disipar esta energía, ¿sí? Otro dato, este tiempo que está acá se llama T-on. Y este tiempo que está acá, lo voy a escribir acá abajo para no cargar tanto ahí, o acá. Este tiempo es T-off. Y los dos juntos es el periodo, ¿no? El periodo T es T-on más T-off. Y también van a encontrar un dato que es el ciclo de actividad, que van a encontrar con esta letra, o con la letra D también, que es T-on sobre T, ¿sí? Que vendría a ser un porcentaje de lo que está funcionando. Por ejemplo, en este caso que está 1/3 del tiempo prendido y 2/3 apagado, D me va a dar 1/3, ¿sí? Y en este caso al revés, me va a dar 2/3 porque está encendido. Entonces siempre la salida va a ser proporcional a este valor, al ciclo de actividad. Es un valor que también van a ver, digamos, relativamente, de manera frecuente en un circuito de una fuente switching. Bien. ¿Se entendió más o menos las ventajas, desventajas? Lo expliqué más o menos bien. Si hay algo que no les haya quedado claro o algo que prefieran que profundice un poquito. Está bien que ponerle haya puesto las fuentes lineales son más ineficientes y las fuentes switching son más eficientes. Sí. Después Tal cual. está la explicación que pusiste, ¿no? Claro. Otra cosa es que en general las lineales son más grandes, más voluminosas y más caras. Las fuentes switching son más reducidas en tamaño, pero son más complejas. O sea, la electrónica, la parte del control de esto es más complejo que una fuente lineal, ¿sí? Y también la desventaja de las fuentes switching es que agregan ruido y las fuentes lineales son menos problemáticas con el ruido. Las fuentes lineales siguen siendo buenas cuando la diferencia entre la tensión de entrada y la de salida es baja. ¿Sí? Eso lo vimos cuando vimos esto, ¿sí? A esta tensión que cae en el regulador se lo llama dropout, ¿sí? Y en general, fíjense que, por ejemplo, acá me dice 14 en la entrada y 12 a la salida. Y si le pongo 13, no le alcanza la electrónica para sacar 12, me va a sacar menos, ¿sí? Bueno, entonces ahí se busca una fuente que sea de low dropout, que tenga poca pérdida en el circuito. Pero no los quiero tampoco marear con tantos datos, pero inclusive cuando vamos a buscar acá, figuran como LDO. LDO lo asociamos siempre con reguladores lineales. LDO, ¿no está LDO? O figura directamente como low dropout. ¿Dónde está esto, che? Bueno, no figuran. Yo estaba seguro que figuraban como low dropout. A ver. Parece que fueron como lineales directamente. Sí, están dentro de acá. A ver si figura el dato acá como low dropout. No. No, pensé que iba a estar como dato acá, pero no está. Pero bueno, cuando escuchen hablar de, no, ahí le puedes poner un LDO. Bueno, la LDO se refiere a reguladores lineales de baja pérdida, ¿sí? En general, cuando agarra un regulador lineal, el dato ese está en algún lado, ¿sí? Voltage dropout, ¿sí? Como máximo, en este caso 0,25 volt. Bueno, ahí lo ordené por este campo. No lo quería ordenar por este campo. Es la caída que admite como mínimo ese regulador. Puede tener más caídas, si yo, digamos, por ejemplo, este dice que tiene una salida de 1,85 volt. Y justo agarraron uno muy bajo, ¿no? Pero dice 0,01 volt de dropout, ¿sí? Significa que puedo alimentarlo con 1,9 volt y no voy a tener problema. Y como máximo, lo que me diga acá, voltage input, como máximo 6.
O sea que podría alimentarlo con 5 y que salga 1,85. O alimentarlo con 2 y que salga 1,85. Mientras la diferencia entre el máximo y el mínimo sea mayor que el dropout, no hay problema. ¿Sí? ¿Se entendió eso o lo explico de vuelta? Bueno, supongo que se entendió. Yo quería preguntar cómo se controla la salida del transistor. O sea, ahí pusiste un punto, pero ¿qué se pondría ahí? Acá en en la realidad base. lo que se hace es, en el caso de los reguladores lineales, en general internamente ya saca un control para saber lo que tiene. O sea, es como que internamente, digamos, si lo hiciéramos un poco más grande, agarra una muestra de esto y lo mide y se fija cuánto hay. Y entonces se acomoda solo y va cambiando lo que hace el transistor en base a lo que mide afuera. ¿Sí? Eso se llama realimentación. Cuando yo lo que estoy haciendo es sacando una muestra de lo que tengo afuera para evaluar y acomodar la salida. ¿Sí? Justamente es algo que en el circuito que nosotros vamos a ver de la fuente está. ¿Sí? El circuito que nosotros vamos a usar, el regulador, es un TPS 54331. Ese es el regulador que vamos a usar para nuestra fuente. Ahora les paso el link de este directamente, así no se complican para buscarlo. Aquí está. Abro la hoja de datos y en la hoja de datos empezamos a ver algo de información. Y en este caso, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero en este caso, acá en la salida, lo que hace es generar un divisor resistivo y lo censa para saber cuánto hay de la salida y acomodar los valores. ¿Se entiende? Entonces, para acomodarlo esto a 5 volt, le pongo las resistencias correspondientes acá, lo censa y ahí va acomodando todo generando toda la electrónica interna para maniobrar ese transistor. ¿Sí? Cuando vemos el circuito de esto, que creo que estaba, a ver si, no me acuerdo si esto está acá. Es bastante más complejo todo esto adentro. ¿Sí? Tiene todo esto que va censando, comparando distintas cosas, va haciendo un montón de cosas para poder manejar el transistor este de conmutación. ¿Sí? Tiene compensaciones de movimientos en la frecuencia, de problemas si hay algún problema de temperatura y demás. Bueno, tiene un montón de cosas más. Pero bueno, eso porque ya estamos hablando de algo más comercial que está preparado para un montón de cosas. ¿Sí? Acá está el transistor que vimos, y acá vieron lo que habíamos calculado antes que decía 45 miliohms. Bueno, en este caso es 80 para el transistor interno que tiene este circuito. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir viendo algunas características, inclusive lo que mencionaste vos de cómo define la alimentación de salida. Básicamente lo que hace es muestrear lo que tiene la salida y usarlo para reacomodar las tensiones. Fíjense, en este regulador, en este caso es de una entrada de entre 3,5 y de 28 volt. ¿Sí? Cualquier tensión de esas como entrada le va perfecto. Tensión ajustable a la salida hasta como mínimo 0,8 volt. No puede por debajo de eso. Tiene incorporado un transistor MOSFET de 80 miliohms y que puede entregar de manera permanente 3 amperes. Sin problemas de temperatura y demás. Alta eficiencia a bajas cargas, a cargas livianas, con skipping mode, digamos, un modo de salteo de pulsos. Cuando la tensión es muy baja, volviendo al gráfico este, si yo necesito bajar esto más, hasta tener un valor muy bajito, capaz que no le da el cuero para hacerlo. Entonces lo que hace es saltearse un pulso. ¿Sí? Me salteo un pulso, así logro bajar este valor un poco más. ¿Sí? Eso es
la opción esta que tiene acá de salteo de pulsos cuando la carga es muy baja, ¿sí? Frecuencia de switcheo de 570 kHz. Ahí fíjense también, eso es un detalle relevante. Esta frecuencia o este proceso que vimos antes lo hace 570.000 veces en un segundo. Por eso también se acomoda tan rápido a la tensión de salida, si hay alguna diferencia o algo, porque lo hace tan rápido, ¿sí? 570.000 veces por segundo, que, digamos, si esto genera un pequeño ripple a la salida, una pequeña vibración, digamos, no voy a llegar a tener algo abrupto, ¿sí? A la salida. Porque es tan rápido el cambio que va a ser muy, muy diminuto, ¿sí? Si yo esto bajo y bajo y bajo y bajo la frecuencia cada vez más baja, ahí sí puedo llegar a tener alguna especie de diente de sierra o algo, porque también lo van a ver más adelante, esto funciona como una especie de integrador. Entonces va generando de una cuadrada, genera una triangular. ¿Qué más? ¿Qué otro dato podemos sacar de acá? Ajustable slow start, ¿sí? Para limitar los picos de corrientes. Cuando yo tengo una fuente que arranca muy abruptamente, o sea, yo tengo una fuente de lo que sea, ¿no? Si vengo con la fuente apagada y de repente, ¡pac!, la prendo, ¿sí? Este encendido rápido hace que todos los capacitores se carguen muy rápido y genere picos de corrientes, ¿sí? En cambio, yo podría hacer así para encender la fuente. Entonces, digamos, le doy un tiempo para que arranque más despacio y darle tiempo a todos los capacitores para que carguen. Bueno, esto se llama slow start, ¿sí? No lo prendo abruptamente, sino que lo voy prendiendo de a poco. Después, programable under voltage lockout, es esta sigla. Under voltage lockout. Que lo que hace es que cuando la tensión baja de cierto valor, se apaga. De manera que si yo, por ejemplo, puedo programarlo todo para que en lugar de que funcione entre 3,5 y 28, que funcione entre 7 y 28. Que si baja de 7, que ya se apague, porque puedo tener problemas o porque no me van a dar las corrientes o lo que sea, entonces lo puedo programar para que eso pase y se apague, ¿sí? Protección para picos de transitorios de tensión, límite de corriente que lo va verificando ciclo por ciclo y demás, thermal shutdown, como para que se apague solo cuando hay un problema térmico, si está calentando mucho, se apaga. Y acá empiezan características que tienen que ver con el encapsulado. Disponible en un fácil de usar SOIC 8 o en un mejorado térmicamente SOIC 8 PowerPad, ¿sí? Y vamos a ver una diferencia entre los dos. Este encapsulado que les voy a mostrar ahora, a ver si se llega a ver, es SOIC 8, ¿sí? Este integradito que estamos viendo acá no es un TPS 54331, es un 54332. Hay algunas pequeñas diferencias, pero bueno, es el que tengo para mostrarles, ¿sí? Entonces, les muestro acá. No, acá no era. Acá. Ahí está. ¿Sí? TPS 54332. Esto es un encapsulado SOIC 8, como para que tengan una noción del tema del... Lo voy a alejar un poco para ver si se ve un poquitito más, un plano un poco más general. ¿Sí? Esto es un SOIC 8. Y el que veíamos antes para el 555 es este otro. ¿Sí? Esperen que lo ponga al lado. Es este otro. ¿Sí? Este es un NE555. ¿Sí? Y el SOIC 8 apoyado arriba. ¿Ok? Entonces
Entonces el SOIC 8 es un encapsulado chico, ¿sí? Considerablemente chico. Y vieron que decía SOIC 8 y la otra versión decía SOIC 8 PowerPad. La diferencia con el PowerPad es que viene del lado de abajo con un pad metálico, que es este grande que está acá, que está nada más que con fines térmicos, ¿sí? La idea de este pad que está acá es sacar calor, nada más. Pero evidentemente es más difícil esto de soldar. No lo puedo soldar con un soldador esto. ¿Sí? Sí o sí tengo que usar o pistola de calor o un horno. No puedo. Entonces, por eso que la hoja de datos decía un fácil de usar SOIC 8 o un mejorado térmicamente SOIC 8 PowerPad. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a usar el que hice PowerPad, porque después el PCB tiene algunas particularidades que está bueno que sepan cómo hacerlas. O que existen por lo menos esas opciones. ¿Sí? Y una cosa más. Vieron que este integrado nos permite 3 amperes con una entrada de 28 volt máxima. ¿Sí? Vamos a buscar linealmente a ver qué encontramos por algo parecido a este. ¿Sí? Vamos a buscar en la parte lineal de integrados lineales. Cuando yo busco ahora PMIC, la sigla PMIC significa Power Management Integrated Circuit, ¿no? Circuito integrado para manejo de potencia. Entonces, todos estos, cada uno para distintas funciones, como cargadores de baterías, o bueno, un montón de opciones, ¿no? Acá están los lineales, y el que veíamos recién es switching. DC-DC Switching Regulator. Está en este área que vimos recién. En esta parte. Entre los lineales podemos buscar algo parecido, ¿sí? Busco 3 amperes de salida. ¿Dónde está? Corriente. 3 amperes. Y tensión de entrada. Montaje superficial también. Y tensión de entrada como máximo 28, que habíamos visto. 26, 28 por ahí. Por acá, 27, 29, 26. Por este rango va a andar. Algo similar a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y de salida como máximo van a estar en estos valores también, 25, 28 como máximo y valores de 3,5 como mínimo. No, ni siquiera lo vamos a filtrar, como para encontrar algunos, ¿sí? Y fíjense, DPAC, DDPAC, que es lo mismo, TO2635, que es lo mismo pero con 5 patas. Este encapsulado, que lo van a encontrar como DPAC, o D2PAC, mejor dicho, pues DPAC es otro que es más chico, es el siguiente. ¿Sí? Voy a mostrar ahora en el microscopio. Me parece que me va a quedar... No, acá no es demasiado grande, no se va a ver acá. Acá lo vamos a ver. Para el otro lado. Ahí está. Este encapsulado, que está acá, ahí lo ven que dice DPAC, ahí abajo, D2PAC. Bueno, y el que les pongo ahora es el SOIC, que veíamos recién. Fíjense que solamente en el integrado, para pasar de uno switching a uno lineal, fíjense cómo tenemos que aumentar el tamaño. ¿Sí? Casi, por lo menos 4 veces más. ¿Sí? Ahí entran 4 perfectamente. ¿Sí? Entonces fíjense también, para obtener unos resultados similares y hacerlo en forma switching, necesito mucho menos espacio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto un transistor de 3,9 amperes que era formato SOT23? Bueno, este es el formato SOT23. ¿Sí? Es re chiquitito para hacer que un transistor conduce casi 4 amperes. ¿No? También es más chiquitito que este todavía. Para ese transistor. ¿Sí? Entonces, como para que vean también cómo se empieza a reducir el tamaño
con el solo hecho de cambiar, de pasarnos a fuentes tipo switching. Bien, ¿qué más? Bueno, está preparado. Siempre en las hojas de datos nos mencionan las características principales, los circuitos de aplicación o para qué está pensado este circuito, ¿no? Este circuito integrado, aplicaciones de consumo masivo, digamos, tipo set-top boxes. Set-top boxes son los equipos que suelen entregar las empresas de cable, ya sea Telecentro, Fiverr y demás, los equipos para los decodificadores, ya sea el decodificador o el router, o el equipo que te entrega la empresa, se le suele decir en forma genérica set-top boxes. Displays LCD, cargador de batería y demás. Para car audio también, o para fuentes de energía industriales. Y fíjense, de vuelta, ¿no? ¿Qué importancia tiene la eficiencia en un circuito como esto? Que la primera curva que vemos es de eficiencia. La primera, ¿sí? Después hay un montón más, pero hay que irse como hasta la página, recién en la página 7 vuelven las curvas. En la primera es tan importante la eficiencia que en la primera ya lo tenemos, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, acá me menciona, siempre la tensión de salida es 3,3 volt, la tensión. Acá tengo distintas corrientes, entonces puedo evaluar la eficiencia a distintas corrientes y voy a tener una curva por cada tensión de alimentación, por lo menos con las más importantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con 5 volt en la entrada y 3,3 volt en la salida, la eficiencia está entre pongámosle para redondear 85, 88%. 88% llega hasta un 94 más o menos y baja después al final a un 86%, una cosa así. ¿Sí? Fíjense que siempre está por arriba del 85% la eficiencia, en este caso. Y en el peor de los casos, que es con 28 volt, la eficiencia está entre un 50 y pico, ¿sí? 52, 53 por ahí, hasta un 80 a máxima carga. ¿Sí? Así que fíjense que siempre la eficiencia es alta. Y si yo tengo un integrado que transmite 3 amperes, y lo más probable es que lo use en este rango, entre 1 y 3 amperes. Estos serían 100 miliamperes, 200, 300, 400, 500. ¿Sí? Entre 500 miliamperes y 3 amperes tengo siempre arriba del 75% de eficiencia. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, es tan relevante en este tipo de integrado la eficiencia que está como primer dato. ¿Sí? ¿Vamos más o menos hasta acá? Sí, sí. Sí, por ahora sí. Buenísimo. Cuando quieran preguntar, ya saben, pero me interrumpen y preguntan, no hay problema. Bien, seguimos. Después en cualquier hoja de datos vamos a tener un índice, una tabla de contenidos y demás. Sí. A menos eficiencia significa que va a soportar menos carga, ¿no? También. No, en realidad es al revés la curva. En la curva esta lo que haces es entrar por poca corriente y salir por la eficiencia. O sea, si en mi circuito yo voy a usar... Espera, que lo agarrando un poco esto. Si mi circuito va a demandar poca corriente, por ejemplo 100 miliamperes, que sería esta primera línea, cuando, por ejemplo, lo alimento con 18 volt, que es esta curva, si tengo 0,1 amperes de corriente a 18 volt, voy a tener una eficiencia de 70 y pico por ciento. Pero digamos, lo que vos vas a variar es la carga. O sea, vos vas a sacarle más o menos energía al circuito integrado. Entonces, en base a lo que vos le saques, vas a tener más o menos eficiencia. Pero no es que con poca eficiencia lo vas a cargar poco, porque lo que vos vas a hacer es cargarlo, después que se arregle el integrado para darte la energía. Claro. Y en base a la situación, o sea, vos tenés siempre el integradito, todo lo que tiene adentro, vimos ¿dónde estaba? En este. Todo esto que está acá, algo de energía, obviamente consume, no es perfecto. Entonces, todo esto más o menos va a consumir lo mismo, a poco carga o a mucha carga. Entonces, esa corriente, cuando está sacando 3 amperes a la salida, es despreciable. Casi que no me importa. Pero cuando es muy baja carga, pasa a ser relevante.
Y entonces ahí es donde eso disminuye un poco la eficiencia cuando estás en muy baja carga. Porque siempre algo va a consumir el integradito, toda la parte de la lógica. Entonces, cuando la corriente de salida es baja, ese valor de corriente para el uso del integrado pasa a ser relevante. Que en algún lado de la hoja de datos tiene que estar ese dato seguro. Cuánto consume con baja carga y demás parámetros. ¿Sí? Seguramente en alguna parte acá de la hoja de datos donde están las corrientes y demás, seguramente algún dato de eso me va a dar. Después también siempre en una hoja de datos nos vamos a encontrar con los pines, la lista de cada uno de los pines que tiene y cuál es la función y si es de entrada, si es de salida, al revés, si es de salida, si es de entrada, o de entrada a salida, o no tiene una definición específica. Por ejemplo, acá PowerPad, el PowerPad, que es el central, ¿sí? El plano ese que tenía en el medio, está solo disponible en este formato, ¿no? En el SOIC 8 PowerPad. Para un correcto funcionamiento, el pin de GND tiene que estar conectado a este Exposed Pad, ¿sí? Entonces, nada, nos da recomendaciones, nos dice, bueno, si vos querés tener esto funcionando bien, tenés que conectarlo a GND y me da descripción de cada una de las cosas, ¿sí? Y, ¿qué más podemos rescatar de acá? Y bueno, después acá me da información de funcionamiento, por ejemplo, acá también me menciona tensión de entrada. BIN soporta hasta 30, ¿sí? Pero el funcionamiento normal es hasta 28. Significa que tenés 2 volts más de margen, no para usarlo, sino para que no se te rompa. Vos sabés que si lo pones a 28, que estás al límite, bueno, tenés 2 volts más todavía de margen, no más que eso. Pero no es para usarlo nominalmente a 30. Y bueno, además datos térmicos de cómo saca el calor hacia el ambiente y demás. Cuanto más baja, esto también lo van a ver creo que en aplicada 1, la verdad no me acuerdo ahora. Resistencias térmicas para qué tan fácil saca el calor. Cuanto más baja es la resistencia, más fácil saca el calor. Entonces también, en este caso, tiene un valor más grande para cuando no tiene pad térmico y un valor la mitad cuando sí tiene pad térmico. O sea que digamos, esta versión trabaja mucho más fría que la otra. También van a ver cómo hacer los cálculos, cómo se hacen simulaciones de eso. Simulaciones no, modelizaciones de eso. Bueno, y hay infinidad de parámetros. Uno que vamos a usar en un ratito es este Voltage Reference, que es 0,8 volts. Ahora un ratito lo vamos a usar. Más curvas características y demás. Y después también viene una explicación detallada de cómo trabaja el circuito integrado, el diagrama funcional, y acá ya empieza a haber más datos de cómo hacerlo andar, ¿no? Como acá me menciona que el voltaje de referencia está diseñado para que sea 0,8 volt y demás. Y empieza a hacer una descripción funcional de todos los elementos, de todo lo que hay que calcular, de todos los componentes que están alrededor que hay que calcular. Y el que vamos a calcular ahora, o que vamos a mirar un poco ahora, es el de la tensión de salida. ¿Cómo defino yo qué tensión voy a tener a la salida? ¿Sí? Entonces, este es un circuito ejemplo, ¿sí? Fíjense que lo que yo había mostrado antes, un diodo, un inductor y un capacitor, ¿sí? Esos 3 elementos están externos al circuito integrado. Tiene algunos más, estos que están acá, que tienen que ver con el enable, cuándo va a arrancar y cuándo se va a apagar. Este que está acá, que tiene que ver con el slow start, que habíamos mencionado, que para el arranque suave. Estos 3 que tienen que ver con una red de compensación, que también lo van a ver en quinto. No, es bastante complejo esto de explicar y de entender. Y la parte de la resistencia de sensado. Esta es una que vamos a ver ahora. Cómo calcular, cómo definir los componentes para definir la tensión de salida. ¿Sí? Pregunta, profe. ¿El Sí, dale. diagrama que estaba ahí es lo que vamos a hacer en el esquema? ¿En el esquema? Sí, algo similar. Con algunos cambios, pero sí. Está bien, gracias. No, por nada. Por ejemplo, acá vemos, yo voy a anotar esta formulita que estamos viendo ahora, que dice
para las tensiones de salida, que dice R6, estoy anotándolo, es igual a R5 por Vref. Ese Vref es el 0,8 volt que vimos antes. Dividido Vout menos Vref. Y por otro lado, Vout. ¿Qué está mostrando, profe? No, estoy copiándolo del cuaderno para que lo vean mientras tanto y ahora cambio. R5 sobre R6 más 1. ¿Sí? Fíjense lo que en el circuito que está acá, fíjense que dice R5 y R6. Son estos dos que están acá, R5 y R6. R4 es de 0 ohm. Está como puente, está como para poder desconectar y desconectar el circuito. No tiene ninguna función más que, es como si fuera un jumper. O lo pongo o lo saco para conectar o desconectar esta parte. Pero no tiene nada que ver con el cálculo, no afecta en nada. R5 está de 10K y de R6 de 3.24 en ese ejemplo que pusieron. Nosotros vamos a hacer la cuenta para ver cómo hacemos, ¿sí? ¿Cómo defino la tensión de salida? Con estos valores. Lo que va a hacer el circuito es medir, ¿sí? Acá es donde está la realimentación, y voy a tener un divisor resistivo, entonces mide la salida y lo manda por acá para que lo sense, ¿sí? Entonces eso es lo que va a hacer el circuito para poder calibrar la tensión que va a tener la salida. ¿Qué es lo que me dice la hoja de datos? Que el valor de R5 es más o menos 10K, ¿sí? Y bien, es el único dato que es relevante ahora acá. Entonces ahí podemos hacer la cuenta, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos a la salida 5 volt, ¿sí? Nuestro deseo es que Vout sea 5 volt, ¿sí? Entonces, sabiendo que R5, porque me lo acaban de decir, que R5 es más o menos 10K, ¿sí? Un valor próximo a 10K. Bueno, entonces ahí podemos sacar las cuentas. Ya tenemos Vref, tenemos Vout y tenemos R5. Podemos sacar R6, ¿sí? Entonces tengo R6. Esperen que bajo un cachito esto, porque me olvidé de bajarlo antes para que sea un poquito más fluido. R6 es, bueno, es lo que tengo que calcular. R5, que es 10K, por Vref, 0,8 volt, ¿sí? 0,8, dividido Vout, que es lo que yo quiero, 5 volt, menos Vref, 0,8 volt. Acá vemos que abajo me va a quedar unidad volt, arriba se va a ir con esta unidad volt de acá y me va a quedar ohms de vuelta. Y entonces acá me va a quedar 10K por 0,8, me va a quedar 8000 básicamente. Y 5 volt menos 0,8, 4,2. Esto me va a quedar en ohms, ¿sí? 4,2. Y entonces ahí sacamos la calculadora nuevamente. ¿Dónde me quedó? La cerré. Le tendría que poner un acceso directo a la calculadora porque siempre la termino cerrando. Eh, 1904,76. Gracias. Pasamos entonces directamente ya que lo calcularon. 1904,76. 4,76. Bien. ¿No es 1940? No, no. No. Bueno, te creo. Entonces, ahí está, 1904,76. O sea que voy a tener una resistencia de 10K, R5 igual a 10K y R6 igual a 1,904K. ¿Sí? Estos son los dos valores de resistencia que voy a tener. Entonces ahí yo, para mi circuito, todavía no lo vamos a empezar hoy en el Kika de esto, pero para mi circuito yo ya puedo empezar con a elegir las resistencias, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver otro dato relevante, que es qué tamaño de resistencia vamos a empezar a usar. Para todo lo que es SMD, ¿sí? De vuelta acá. Acá lo vamos a encontrar como chip resistor, ¿sí? Como control F, chip. Todavía no terminó de cargar toda la lista. Ferrite chip, no. Ahí está, chip resistor, ¿sí?
acá voy a encontrar todas las resistencias que son SMD, ¿sí? Acá están todos los valores típicos, los formatos típicos de resistencias SMD. Y acá es donde vamos a empezar a ver los tamaños, ¿sí? Hay muchísimos tamaños, entonces si yo voy y elijo, acá puedo elegir el valor de resistencia, que es 10K, o valores muy próximos a 10K. Y después que filtro de 10K, todavía sigo teniendo muchísimas opciones de encapsulado. Acá 10K. Podemos elegir desde 9,9 hasta 10,2. Tengo 4000 todavía en esos valores. Que esté en stock, que esté activo, que normalmente esté en stock, todo. Igual tengo 800 todavía para definir. Entonces, ¿qué es relevante al momento de elegir el tamaño? Perdón, elegir la resistencia también, el tamaño que yo voy a usar, ¿sí? Para el TP1, para el que lo haya hecho SMD, nosotros dijimos, no use un tamaño de 0.805. Pero para esto vamos a usar 0.603, ¿sí? Que es un poquitito más chica. Pero a veces de repente, no sé, cuando van a buscar acá los componentes, ven el tamaño y acá dice 0.603. ¿Ven? Pero acá también dice 0.603. Bueno, el valor que le vamos a dar importancia es el de la izquierda, que está en pulgadas. 0.603 en pulgadas, siempre vamos a estar hablando. No 0.201, sino 0.603. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, eso un poco siempre lo queremos mostrar para que se entienda un poco por qué no queremos resistencias más chicas que esa. Entonces, para hacerlo un poquito más gráfico, vamos a hacerlo visualmente y vamos a mostrarles un poco qué tamaños de resistencias hay y por qué queremos que usen ese tamaño de 0.603 como muy chico, ¿sí? Espérenme que se me cayó una que tenía por acá. Acá está. Vamos a volver a nuestro microscopio, ¿sí? Y teníamos el integradito que es el TPS 54331. El anterior, el 555, que es bastante más grande. Y acá una resistencia común y corriente, ¿sí? Una normal, por así decirlo, que es esta. Y ahí ya también van a ver un poco, esto es una resistencia común, de las chiquititas, ¿sí? Las que compramos en cualquier casa electrónica, le pedí una resistencia normal y me van a dar una de estas, 1/4 de watt. En este caso es amarillo, violeta, naranja, tendría que ser algo así como 47K, ¿sí? Y bueno, esta es una resistencia normal. Entonces ahora vamos a empezar a comparar un poquitito los tamaños de todo esto. Entonces, la primera que vamos a ver ahora es 470 miliohms, ¿sí? Porque el tamaño es parecido, ¿sí? Acá está, 470 miliohms, por eso dice R470. Y vemos que el tamaño es bastante grande. Bueno, esta resistencia, el tamaño de esta es 25, que lo tengo por acá, 2512 es el tamaño, ¿sí? Tiene 25 mils de punta a punta, o sea, algo así como 5 milímetros, un poco más, 6 creo, y 12 mils de un lado al otro, ¿sí? O sea, de acá hasta acá tengo 3 milímetros. Bueno, esto es 2512, ¿sí? O sea que ya ven que no es muy grande. Bueno, después pasamos, les voy a mostrar algunas de las que tengo. Hay más, seguramente puede que haya alguna más en el medio. Les voy a ir mostrando algunas de las que tengo. Eso es una resistencia común. Esto que vemos acá es un polyswitch, ¿sí? Es una resistencia que va variando en base a la corriente. Esto se usa como el limitador de corriente. Cuando la corriente está dentro del rango que quiero, la corriente pasa normalmente y es una resistencia muy baja. Y cuando aumenta abruptamente la corriente, se hace una resistencia grande e impide el paso de la corriente. Es como una especie de fusible, pero que no se rompe, sino que después de que se va la falla vuelve a funcionar, ¿sí? Esto es, les dije, espérenme que acomodo esto, ahí está.
2512 y este era 1812, si no me equivoco. Después pasamos a otro tamaño que es 1206. Es otro tamaño más o menos habitual, común, que se consigue fácil. 1206. Fíjense que es cada vez más chico, ¿no? 1206. Y todavía no llegamos a 0603. Esto es un capacitor de 22 microfaradios, 10 volts, ese que acabo de agregar. Después sigue 0805, que es el que yo les mencioné, que podían usarlo para el TP1, ¿sí? En este caso es un inductor, se llama bit de Ferrite, que se utilizan para limitar alta frecuencia. ¿Sí? Fíjense cómo ya va variando de 2512, 1812, 1206 y 0805. Después de 0805 podemos pasar a el que les venía mencionando, 0603. Esta es una resistencia 0603, 684 vendría a ser 680K. ¿Sí? Este es el tamaño que no tenemos ningún inconveniente que utilicen. ¿Sí? Y fíjense cómo se achicó. ¿Sí? ¿Y por qué no queremos que usen algo más chico que esto? Hasta estos valores, 0603, no hay tanta dificultad para soldarlo a mano. Lo pueden soldar a mano, no es tan difícil. Yo he armado varias veces placas de esta, Fran también, Eugenia también. No es un tamaño tan loco como para decir, no, ya no lo puedo armar a mano esto. ¿Sí? Bueno. ¿Qué sigue después de esto? Espérenme porque tengo algo por acá para mostrar. ¿Esto qué es? La unidad de medida que usábamos era pulgadas. Claro. Digamos, cuando yo estoy hablando que dice 0603, significa que tengo entre este punto y este punto, 03 son 30 mils y 60 mils de largo, ¿sí? Por eso están pulgadas. Son 60 mils por 30 mils. Lo que les voy a mostrar ahora es una resistencia también de 680K, pero en encapsulado 0402. ¿Sí? Vienen así en cinta. Y eso que ven ahí, esos puntitos negros, esperen que no estoy viendo, ahí está. Eso es una resistencia 0402. ¿Sí? La perdí. ¿Dónde cayó? No la veo más. Bueno, vamos a agarrar otra. Ahí está. Esto es, entonces, 0402. Me acuerdo que el año pasado no hicimos mucho, el año pasado no, el anterior, no hicimos tanto hincapié en el tema del tamaño y me entregaron un TP y me habían puesto resistencia 0201, que es más chico todavía que esto. Esta es la pata de la resistencia, miren la mugre que tiene eso. La pata de la resistencia que estábamos viendo recién. Esto es 0402, ¿sí? Entonces, ahí se entiende un poco por qué no queremos que usen resistencias tan chiquititas. Obviamente esto, si ustedes agarran el teléfono y tienen ustedes, está lleno de resistencia 0402 y más chica puede que también, ¿sí? Pero es algo que preferimos que, digamos, si no hay una restricción de tamaño, que no vayan a componentes tan chiquitos, ¿sí? Y tengo alguna más por acá. Esto es, lo que voy a mostrar ahora, es 0201. Es un capacitor de 100 nanofaradios o 0,1 micro. ¿Sí? Esperen que también vamos a ir mostrándolo acá. Ahí está.
Y cuesta hasta engancharlo, eso se caen. Sí, ya se perdió ese. Ni lo busco, porque no lo veo ni de casualidad. Acá está. Volviendo a esto de acá. Esto es 0201. ¿Sí? Y bueno. Ahora sí, el último. Esto es 0201. Se queda pegado ya al uy. Se queda pegado a la Ya, pinza. ya es tan chico que se llega a notar la estática, ¿no? Sí, o cualquier pavada o estática o cualquier cosita ya hace que se quede pegado mirá, un pequeño magnetismo que pueda llegar a tener la pincita, a pesar de ser supuestamente no magnética y demás, igual puede llegar a molestar. Mirá la mugre que tiene esta resistencia, porque la tengo por acá, como tiene como pegamento en la punta, se le pegan todas las pelucitas que puede haber dando vuelta. Bueno, y les muestro esto que está a mover ahora, es 01005, es lo más chiquitito que tengo. No sé si hay más chica, al menos no de manera comercial, creo que no. ¿Ven? Ahí está, ahí cayó. Ahí está. Y a veces, pero ahí se pegó. ¿A dónde se pegó? Ah, acá está. Bueno, no la quiero tocar porque se me queda pegada. A veces hace falta también un poco tener un parámetro de tamaños, ¿no? Bueno, lo que voy a mostrar ahora es la punta del portaminas. O sea, es una mina, no es 0507, pero para que vean un poco el tamaño. ¿Sí? Esa es la punta de mi portamina con el que estaba dibujando antes en el cuaderno. ¿Sí? Fíjense lo que es el tamaño del componente al lado de la mina de portaminas. ¿Sí? O algo también cotidiano. La cabeza de un fósforo. ¿Sí? Bueno. Fíjense también 0805, perdón, 0603, que no tenemos problema que la usen y demás. Lo que es al lado de la cabecita del fósforo, ¿no? Es esta de acá, es 08, pero son 0603. Y fíjense lo que es al lado de un fósforo. ¿No? Bueno, ni hablar las demás, ¿no? Las que son más chiquititas. ¿Y vos lo Por tenés ejemplo, porque lo usás o cómo haces? Porque yo, no podés, no, yo estos alguna tres, máquina. digamos, hasta 0603 no hay problema. 0402 alguna vez soldé. Estos dos los compré para mostrar este tipo de cosas, porque no los voy a poder soldar. Fíjate lo que es la punta del soldador también. Es un soldador con punta plana, no es una super fina, pero fíjate lo que es la punta del soldador. O sea, ¿cómo haces para soldar esto? Hasta estas va bien para soldar. 0402 es soldado, pero ya más chico no. ¿Cómo haces para soldarlo? Para sostenerlo y poder soldarlo. Y aparte esto estoy ¿Se te viendo con el quema? microscopio. Sí, No, no, por eso o no decía. tenés forma no tenés forma de soldarlo a mano esto. Entonces, todo esto ya se usa todo con máquina, ¿no? Todo con pick and place, que son las que se encargan de soldar esto. Y también, ya que estamos, les muestro un 555. No como el anterior, sino también con el encapsulado más chico que conseguí. También como para tener una noción de tamaños. ¿Sí? Estos no tengo tantos, así que estos trato de que no se me pierdan. Pero no lo puedo hacer ahí abajo. Ahí está. Ahí está, ahí se cayó uno. ¿Sí? Este es un
LM555. ¿Sí? Vamos a verlo ahí. Acá está. Ahora voy a acercar más el microscopio para que se vea mejor, pero esto es un 555. Y fíjense de abajo, si yo lo dejo vertical, se pueden ver las bolitas ahí. ¿Se ve? Que tienen como unos pines. Bueno, esas son las patitas y esto es un encapsulado tipo VGA. VGA es Ball Grid Array, es la sigla, B larga, GA. Es una grilla de bolitas que son los contactos. Esas son las 8 patas de un 555. Profe, Sí, ¿eso que se ve en el medio es directamente el silicio? sí, directamente. ¿Sí? Por eso cuando lo ven así, como el corte, es como si fuera vidrio, porque bueno, básicamente el silicio es vidrio, el dióxido de silicio es vidrio. Entonces, ahora vamos a ver esto de cerca y van a ver que no les miento que son 555. Y acá vemos, fíjense lo que son los encapsulados que veíamos antes, ¿no? Entonces estos componentes tiene sentido usarlos tan chiquititos cuando estoy usando algo de este tamaño, ¿no? No tiene sentido sino usar componentes tan chicos. ¿Sí? De vuelta, comparándolo con el fósforo, miren lo que es el tamaño. Y bueno, ni lo comparo, bueno, este es el integradito y fíjense lo que es las patas del otro, el grande. ¿Sí? Las patas de 555 común, Trujol. Pero el chip es del mismo tamaño, ¿no? Es muy probable que sí, que adentro tenga lo que se llama un wire bonding y que el integradito que esté dentro de ese ¿cómo es? Desencapsulado sea el mismo. Entonces, les voy a mostrar esto del lado de abajo. Ahí se veían bien las patitas, pero con el microscopio acercado. Y este también se me queda pegado. Ahí está. Buah, se dio vuelta. ¿No quería que se dé vuelta? Espérenme. Ayúdate con el fósforo. Sí, ahí está con la punta de portamina. Ahí está. Bueno, ahora sí, saco el microondas, cualquier cosa. Microscopio. Saco de acá y lo agarro con la mano para acercarlo un poco más. Fíjense ahí, para el otro lado. Ahí está. Ahí se ven los dos componentes de recién. Pero que voy a separarlo un poquitito del grupo y ahí se ve. Ahí está. ¿Sí? Lo quiero girar un segundito. ¿Ven ahí? Bueno, ahí inclusive se llega a leer que dice el M555, ¿sí? Entre una patita y otra, ¿sí? Ahora les voy a pasar el número de parte de esto por si lo quieren chusmear en el DigiKey. Pero entre una patita y la otra patita hay 0,4 milímetros. O sea, 400 micrones. Es decir, que de acá hasta acá hay 8. De una punta hasta la otra hay 8. O sea que de punta a punta, este integradito va a estar más o menos en 1 milímetro por 1 milímetro. ¿Sí? Claramente esto es imposible soldarlo a mano. Hay prototipos y cosas que lo que hacen es soldarle un alambrecito a esto y después soldarlo en una placa, como para hacer alguna prueba, ¿no? Cuando hacen una prueba de campo antes por algún tema de testing nada más. Pero para soldarlo esto, sí o sí, tenemos que usar un horno o, ¿cómo es? O pistolas de calor. Si no, no lo podemos soldar. En DigiKey, ahora les paso el link igual, es 296463431ND. Igual que temperaturas pueden llegar a aguantar esos. No, lo mismo, no te creas, porque el silicio, esto ya, como es silicio, ya no podés mandarle bastante Ah, temperatura claro, que no. vidrio. Claro, no se te va a derretir.
ni se va a dañar así en forma fácil. Igual siempre tienen al final, ahí les mandé por el chat el link a este, como para que lo puedan chusmear si quieren. Que la hoja de datos es muy probable que sea la misma, capaz que cambie algo, pero que sea la misma que vimos antes, de 555, nada más que cambie el encapsulado. ¿Sí? Puede que sea levemente distinta, pero es lo mismo. ¿Sí? Que cambie la extensión, algún dato más, pero no más. Y creo que al final estaban las dimensiones. Esto es el footprint. Acá está. 0,5, no 0,4. Yo voy a sacar el 0,4. De distancia entre una bolita y la otra. Acá están las dimensiones típicas. D y E. Entre 1,4 milímetros por 1,4 milímetros en promedio. ¿Sí? Ese es el tamaño del encapsulado que estamos viendo ahora. ¿Sí? Acá está lo que decía yo que se llama VGA, que viene de Ball Grid Array. ¿Sí? Es una matriz de bolitas de estaño directamente. Bueno, estos ya son los otros encapsulados normales. Pero bueno, nada, siempre, por lo menos me parece interesante que vean los tamaños que hay, lo que se consigue y lo chico que puede llegar a ser todo esto. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué no usamos? Básicamente todo esto arrancó para que no usen resistencias menores a 0,603, salvo que tengan alguna restricción de tamaño. Si no tienen restricciones de tamaño, no usen más chicos, porque también el proceso, después también vamos a ver eso, los procesos de fabricación se complejizan mucho y ya no cualquiera tiene máquinas para hacer esto. Ya son, digamos, un fabricante en particular y no cualquiera. Capaz que en Argentina no conseguimos nadie que nos fabrique algo tan chiquito. Así que por eso también no bajar tanto en tamaños, porque después nos quedamos sin forma de fabricarlo. Fíjense, 01005 es el que habíamos visto recién, el más chiquitito. Y ese tiene como tamaño, a ver, agarro uno cualquiera, 0,4 por 0,12 milímetros, ¿sí? 200 micrones por 400 micrones. Y lo que quería era ver eso para ver si hay alguno más chico que eso. Hay uno un poquitito, uno un poquitito más chico que el que vimos todavía. ¿Sí? No sé qué me está fallando con el filtro. Pero ya hay, bueno, no me muestra ninguno. Algo mal hay acá en la información. Pero bueno, era como para que vean un poco los tamaños y no bajar de esos tamaños, de 0,603. ¿Sí? Y bueno, entonces con estos datos ya tenemos que empezar a meter en el KiCad, ¿sí? Abrir el KiCad, igual lo vamos a abrir ahora para ver otra cosa. Pero ya con esto podemos empezar a copiar ese circuito y empezar a meter mano. Esto, ahí está. Vamos, no hace falta que lo hagan, pero vamos a empezar la clase que viene. Pero vamos a arrancar el circuito y cuando vayamos a buscar el TPS 54331 no va a estar. ¿Sí? Entonces vamos a tener que dibujar nosotros un símbolo. Y con eso es que vamos a arrancar la clase que viene. Vamos a empezar a buscar las resistencias y empezar a definir todos los valores de eso y empezar a dibujar el esquemático de este TP. ¿Sí? Pero bueno, ya varias clases les vengo robando yo tiempo a ustedes, así que vamos a cortar la clase de hoy acá. Así pueden ir a cenar o lo que ustedes quieran. Y arrancamos la clase que viene dibujando esto en el KiCad. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Dale, perfecto. Dale, perfecto. Dale, perfecto. Bueno, chicos, entonces, nada, paro la grabación acá.